Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, quería agradecer a Guillermo que me haya dado la oportunidad de estar aquí, aprendiendo tanto de esta compleja e interesante enfermedad. Y bueno, voy a compartir con vosotros esta pequeña ponencia sobre el impacto laboral del lupus. Esto es, cómo afecta el lupus a nuestra capacidad de trabajo, ¿no? A la capacidad de trabajo de los pacientes con lupus. Bueno, como todos vosotros sabéis y hemos estado viendo esta tarde, el lupus puede llegar a ser muy invalidante. Sus síntomas son muy frecuentes. Estos síntomas son muy frecuentes, como la astenia, el cansancio que también nos ha hablado Guillermo, que a menudo puede ser muy intensa, la fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores torácicos, etc. Además, puede haber afectación multiorgánica, como pulmonar, renal, neurológica, vascular, etcétera. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos asesorar a los trabajadores con lupus en el ámbito laboral? Bueno, pues tenemos, por suerte, una legislación que nos puede proteger, o que puede proteger a los trabajadores afectados de lupus, que es la Ley 3195, por todos conocida, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene un artículo interesante, que es el artículo 25, que habla de la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, como puede ser un trabajador con lupus. ¿Qué dice exactamente este artículo 25? Bueno, nos dice que el empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Importante lo que viene a continuación, los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos. Esta es la literalidad. ¿Qué nos quiere decir la legislación? Bueno, pues primero, el empresario no puede el empresario debe proteger a aquellos trabajadores especialmente sensibles, como puede ser un trabajador con lupus. Y no debe emplearlos en aquellas tareas, en aquellos puestos de trabajo, que a causa de las características personales de esa persona, es decir, a causa del lupus, esta persona no pueda responder a las exigencias físicas o psicofísicas de ese puesto. ¿Esto cómo lo llevamos a la práctica? No es fácil. Bueno, podemos hacer adaptaciones del puesto. Otra opción es la reducción de jornada y otra opción es el cambio de puesto. La primera de ellas, lógicamente, para fases más iniciales o intermedias del lupus, es la adaptación del puesto. En todos los casos, como digo aquí, es imprescindible acudir al médico del trabajo del servicio de prevención de la empresa, ya sea propio o concertado. Todos los trabajadores tienen un servicio de prevención, tienen que tener un servicio de prevención, ya sea propio o concertado. Todos los servicios de prevención tienen que tener un médico del trabajo asignado y es decir, que no hay posibilidad de que esto no sea posible, vamos, que siempre es posible hacerlo. Y es al médico del trabajo que hay que dirigirse para que haga un informe que apoye estas adaptaciones o el cambio, o incluso más adelante una posible invalidez, que ya lo hablaremos, ¿no? Este informe se debe entregar al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Lógicamente, yo sé que esto no siempre es posible, porque habrá empresas muy pequeñas que no tendrán Departamento de Recursos Humanos y que pueden ser de 8 personas o 10 personas. Eso, soy consciente de ello, ¿no? Adaptaciones del puesto. Bueno, es un listado infinito, pero vamos a ponerles algunos ejemplos, ¿no? Desde el punto de vista de la fotosensibilidad, que es un tema importante en el caso del lupus, bueno, pues si es una persona que trabaja al aire libre, pues intentar, el empresario deberá proteger a ese trabajador y deberá fomentar el cambio de turno a un turno de tarde donde la incidencia de los rayos UVA sea menor. Se le deberá facilitar protectores solares. Si trabaja en interior,
habrá que intentar que las luces superiores sean de baja potencia, por ejemplo, o evitar la iluminación fluorescente e intentar cambiar la luz natural, o instalar persianas regulables. Todas estas cosas deberían explicitarse en ese informe. Desde el punto de vista de la fatiga, tan importante en esta enfermedad, bueno, en general se debe minimizar el esfuerzo físico y psíquico. ¿Cómo llevarlo a cabo? Bueno, pues intentando planificar descansos periódicos, por ejemplo, se debe fomentar la flexibilización horaria, fomentar el teletrabajo o realizar ciertas mejoras ergonómicas del puesto, que tiene que correr a cargo del servicio de prevención, insisto, propio o concertado, aunque no sea propio. Insisto en que estos términos tienen que estar especificados en ese informe de médico del trabajo, si no el empresario no va a saber qué hacer. Otra cosa es que deba hacerlo y no lo haga, pero bueno, por lo menos hay que poner todos los medios para que eso se cumpla, ¿no? Desde otro punto de vista, bueno, cuando hay deterioro en estados más avanzados de la motilidad fina, bueno, pues se pueden intentar ayudas ergonómicas en el puesto. A nivel de ordenador, pues, apoyo con diferentes almohadillas. A nivel de teléfono, si es una persona que trabaja con el teléfono, una operadora, por ejemplo, o telefonista, pues ya sabéis que existen los arcos de cabeza, es decir, los cascos, para poder atender si tiene que estar atendiéndolo manualmente. A nivel de documentación existen muchos ejemplos basados desde páginas, atriles, etcétera. En todos los casos, como digo, debe constar por escrito en un informe que debe solicitarse al médico del trabajo del servicio de prevención. Si no, habrá poco que hacer. Y aún así, bueno, ya sabemos todos que muchas veces la teoría y la ley es una cosa y otra cosa es que se cumpla. Pero por lo menos, si no conseguimos ese informe, va a ser difícil que el empresario motu propio a la primera haga caso. Otra opción, la reducción de jornada. Lógicamente, si la situación económica lo permite, importante. Y si la situación económica lo permite, si se cumplen los requisitos para poder solicitarla. Los requisitos están recogidos en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, que básicamente, quiero recordar que son tres: tener una persona con minusvalía a cargo de la persona, un menor o un familiar de primer grado con una enfermedad grave. Si no se cumplen estos requisitos, hay algunas empresas que lo tienen recogido en convenio, más empresas públicas que privadas. Yo lo conozco en algunas universidades y algunas entidades públicas que sí lo tienen recogido, que si una persona tiene una enfermedad grave, como puede ser el lupus, puede tener derecho directamente a la reducción de jornada. En empresas privadas también lo conozco, pero son menos. Y la tercera opción es el cambio de puesto. Bueno, dentro de la propia empresa la primera opción sería intentar dentro de la empresa. Hace falta que la empresa tenga otros puestos de trabajo para ofrecer. Soy consciente de que hay empresas que va a ser imposible, empresas muy pequeñas. Esto en grandes empresas sí que es posible. Y como digo ahí, hace falta que la empresa quiera colaborar. Es fácilmente argumentable el no tener puestos. Si se quiere colaborar y existe el puesto, es muy fácil hacer un cambio de cromos, como digo yo, es decir, pasar una persona que tenga una categoría profesional a un puesto y esta persona a otro puesto. Pero si no hay voluntad, pues lógicamente es muy sencillo decir que no al lugar, que no hay un puesto factible y no cambiarlo, ¿no? Y la otra opción sería cambiar de empresa, lógicamente. No es la deseable, lógicamente, pero igual hay veces que no queda otra. ¿Y qué ocurre si estamos, lógicamente, dependiendo del momento evolutivo de la enfermedad, pues las necesidades sean unas u otras y la situación será una u otra y se podrá optar por una de las opciones u otras? Pero vamos a ponernos en el caso de que la enfermedad esté más evolucionada, se ha intentado la adaptación del puesto y no se ha hecho, o se ha hecho y no ha sido suficiente, o se ha intentado la reducción de jornada y no ha sido posible, o se ha hecho y no ha sido suficiente, incluso el cambio de puesto y no ha sido suficiente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en los casos más avanzados y que no haya otra opción,
bueno, pues tenemos la tramitación de la invalidez permanente. Bueno, aunque mi misión aquí, lógicamente, es asesoraros en estos términos, yo soy un gran defensor de la no tramitación de la invalidez permanente, más cuando sea estrictamente necesario. Ya sé que, lógicamente, quien la tramita es porque no le queda otra. Estamos en situaciones severas, ¿no? Pero entiendo que es muy importante el agarrarse al trabajo. Yo creo que vosotros, los enfermos, sois los que más sois conscientes de ello, ¿no? Es muy importante el siempre que se pueda adaptarse al trabajo, ¿no? Intentar agarrarse a seguir trabajando. No obstante, dicho lo dicho, llega una situación avanzada, las limitaciones son importantísimas, tenemos la opción de la tramitación de invalidez. ¿Qué es la invalidez? Bueno, la invalidez es la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas y o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y que previsiblemente son definitivas y que disminuyan o anulen su capacidad de trabajo. Hay diferentes grados. Ya os adelanto que, bueno, estos son los 4 grados que hay: parcial, total, absoluta y gran invalidez. La parcial no es una solución, ahora lo vamos a ver por qué, para estos casos graves. ¿Qué es la invalidez permanente parcial? Bueno, es muy típico, muy habitual que la gente piense que las invalideces son más de lo que en realidad son. Es decir, la parcial suena, bueno, a una protección bastante interesante, la total parece cobertura todo incluido y la absoluta no digamos, y no es así. Ahora vamos a ver cómo no es así. La invalidez permanente parcial es aquella incapacidad que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Es decir, se le reconoce una limitación de su capacidad de trabajo de al menos del 33%, pero se reconoce también que puede seguir trabajando. Es decir, hay tareas que tendrá que dejar de hacer, pero la mayoría de las tareas las puede seguir haciendo. Lógicamente, por eso decía que esto no es solución, porque el trabajador tiene que seguir trabajando en ese puesto que supuestamente no puede seguir haciendo. La cuantía de la indemnización es una cantidad de tanto alzado que corresponde a 24 mensualidades. Es decir, se dan 24 mensualidades de golpe y la persona sigue trabajando. El siguiente grado es el de invalidez permanente total. ¿Qué es la invalidez permanente total? Es aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra. Es decir, se le reconoce que no puede hacer su profesión habitual, aunque se reconoce que sí puede hacer otras. La cuantía de la prestación es el 55% de la base reguladora hasta los 55 años y a partir de los 55 años el 75%. 55% de la base reguladora es, como decir, aproximadamente, no es exacto el término, el 55% de sueldo y a partir de los 55 años el 75% del sueldo. Por eso decía que no es solo todo lo que reluce y aunque la total suena a total, no es tal. Invalidez permanente absoluta. Para todo tipo de trabajo es aquella que inhabilita por completo, en este caso sí, para todo tipo de trabajo, para todo tipo de profesión. La cuantía de la prestación es el 100% de la base reguladora, es decir, el 100% del sueldo, y además esta prestación está exenta del impuesto del IRPF. ¿Y la gran invalidez? Bueno, es la situación de un trabajador afectado de incapacidad permanente que, a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer y análogos. Es decir, no solo no puede realizar ningún tipo de trabajo, sino que no puede hacerse cargo de las actividades de la vida diaria. En este caso, la cuantía de la prestación consiste en el 100% ya dado, otorgado por la invalidez permanente absoluta, más un complemento variable, que es variable, pero cuyo importe nunca es inferior al 45% de la pensión percibida, de ese 100%. Es decir, que estaríamos hablando de un mínimo de un 145% de la base reguladora. Y, por supuesto, la prestación está exenta, lo mismo del IRPF. ¿Cómo tramitar la invalidez? Bueno, pues los impresos de invalidez están a disposición de cualquiera en los centros de atención y información de la Seguridad Social, que hay en muchos puntos de las ciudades. En Bilbao hay en bastantes sitios, en Gran Vía hay uno, por ejemplo. Y bueno, pues hay que rellenar el impreso, hay que aportar gran cantidad de información personal
Y una vez entregado, bueno, pues se le indica al paciente que recibirá una carta a su domicilio y que se le indicará una fecha para pasar al tribunal médico, será visto por un inspector médico y se le indica que lleve informes del especialista, sobre todo del especialista de medicina interna o de otros, si fuese necesario. Esto es como lo imprescindible, lo que sí es necesario. Lo demás, lo que viene a continuación, no es obligatorio llevarlo, pero yo lo recomiendo, que es aportar un informe del especialista en medicina del trabajo del servicio de prevención que conozca este caso y que pueda aportar información sobre lo que puede o no puede hacer, sobre todo en casos de invalidez total, permanente total, es decir, que no puede realizar las tareas de su puesto. Importante que el médico del trabajo se moje y haga un informe. Muy recomendable aportar certificados de no aptitud emitidos por el especialista en medicina del trabajo del servicio de prevención. ¿Qué es esto? Sabéis que de forma periódica todos los trabajadores deben de hacerse un reconocimiento médico. Derivado de ese reconocimiento médico, de ese examen de salud, es obligatorio emitir un certificado de aptitud o de no aptitud o de aptitud con restricciones. En este caso, sería interesante aportar este certificado de no aptitud emitido por el médico del trabajo. Es decir, se moja el médico y dice que este trabajador no puede trabajar en este puesto. Es decir, eso va a apoyar, va a dar peso a la solicitud de invalidez. Y muy recomendable, esto se hace muy pocas veces y yo lo recomiendo, siempre que estemos hablando de una empresa importante, una empresa más o menos grande, que tenga un departamento de recursos humanos y que quiera colaborar, claro, es pedir un certificado del departamento de recursos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que indique que en estos momentos no existe para esta persona ningún otro puesto de trabajo que ofrecerle. Esto va a apoyar la invalidez. Yo recomiendo toda esta documentación a la hora de presentar la invalidez. La pregunta que me imagino que estará en boca de todos o en la cabeza de todos es, bueno, y como alguien del público ha dicho antes, hay una escala y tal, como la escala del Reino que hemos comentado antes, ¿no? Pues aquí es lo mismo, aquí no hay escala. Es decir, la pregunta sería, ¿y yo cuándo puedo solicitar una invalidez? ¿Yo a partir de cuánto? ¿A partir de qué grado de? No existe un grado de, depende de la sintomatología y depende de las exigencias del puesto. Entonces hay que individualizar cada caso. Parece razonable que, bueno, una persona con una fase muy avanzada de la enfermedad, con un cansancio muy severo, pues parece razonable que no debería estar trabajando en un puesto de trabajo de corte muy físico. Bueno, pues sería un argumento, sería un caso defendible. Parece razonable también que una persona con importante fotosensibilidad pues no esté trabajando en un sitio al aire libre con los rayos solares dándole de continuo, pues también sería defendible. También sería defendible un caso de enfermedad de Raynaud resistente al tratamiento o con mala respuesta al tratamiento de una persona que trabaja con frío, lo mismo. Pero pueden ser infinitos los casos, hay que individualizarlo, incluso cosas más raras. Una trombopenia severa, en grado muy severo, en una persona que está trabajando continuamente en zonas donde hay posibilidad de darse golpes, etcétera, hacerse heridas, hematomas. Todo es posible, es cuestión de individualizarlo. Y por último, quería hacer solo una pequeña mención al embarazo y el lupus. Hay otro artículo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, creo que es el contiguo, el 26, que habla de la protección a la trabajadora, ¿no? Y quería recordar simplemente eso, ¿no? Que, como muchos sabréis, el lupus y el embarazo tienen una relación bidireccional. El embarazo agrava el lupus, aumenta la posibilidad de brotes, y el lupus agrava el embarazo, aumenta las complicaciones. Y que el embarazo de una paciente con lupus debe ser considerado un embarazo de riesgo y que debe ser seguido no solo por el especialista, el obstetra o el ginecólogo, sino por el especialista en medicina interna que le esté siguiendo, ¿no? Debe ser supervisado y debe pedir consejo antes de quedarse embarazada por este tipo de situaciones, ¿no? Las complicaciones que tiene. Y nada más. Muchas gracias.